creo que toda intervención en lo público debiera ser con procesos participativos, salvo excepciones. Y inicié y lo asumí como una cuestión que la empecé a entender en la década de los 90 del siglo pasado, cuando yo participaba en actividades vecinales, discutiendo en aquel momento con lo que era la municipalidad, la calidad de los espacios verdes, el déficit de espacios verdes de la ciudad, que sigue siendo un tema contemporáneo también, después de 30 años. Y en aquel momento nos dábamos cuenta que cuando teníamos que discutir con la municipalidad sobre la calidad del espacio verde, porque no nos satisfacía lo que nos proponían, mucho cemento, o nos querían poner rejas, era que cuando íbamos a buscar profesionales que fueran afines a las demandas vecinales, usaban a la gente como si fuera una plataforma de proyecto personal. Y nos dábamos cuenta que no tomaban en cuenta las necesidades de la diversidad de las distintas personas que manifestaban el interés, pero de lugares muy diferentes. Entonces empezamos a hacer procesos participativos desde espacios no gubernamentales. Lo primero que hicimos fueron construir diagnósticos participativos. ¿Cómo vemos que está eso que está ahí y que todos creemos que es algo objetivo, pero que ahí es donde aparece el concepto del paisaje, la subjetividad? Eso que es tangible y que todos creemos que hay una sola manera de mirarlo, evaluarlo y calificarlo, cuando nos juntamos y discutimos cómo está, nos damos cuenta que tenemos puntos de vista diferentes. Y el tema no es tener puntos de vista diferentes, sino debatir por qué. Y ahí es donde se va madurando un proceso colectivo. Vos no podés generar un diseño participativo en este caso, que es un futuro, una ilusión, si primero no construiste un acuerdo de cómo está eso que querés transformar con un proyecto nuevo. Eso que empecé a mitad de la década del 90, terminé después llevándolo a la práctica en distintas instancias, porque fui creciendo en la experiencia, porque en aquel entonces había muy poco de referencia y bibliografía para ir a buscar, y lo teníamos que hacer, íbamos aprendiendo haciendo. En el año 2000 entré a coordinar un programa que se llamaba Nuevos Paisajes Verdes, que fueron varias plazas que hicimos en Ciudad de Buenos Aires, que eran terrenos ferroviarios, y los hicimos todos con procesos participativos, y después pasé a coordinar en el 2003 el programa Diseño Participativo del Paisaje, donde también hicimos otras intervenciones. De a poco, y en los equipos transdisciplinarios que yo armaba, porque claramente el espacio público, los espacios verdes requieren de distintas disciplinas académicas y profesionales para actuar. No es solamente el diseño del paisaje, arquitectura e ingeniería, sino que lo participativo viene de las ciencias sociales. Comunicar, articular, sociología. Y el libro que mencionaste del 2011 es un poco el compendio de lo que había estado aprendiendo hasta esa fecha. Hoy ese libro lo tendría que actualizar. Digamos, la seriedad de desarrollar un proceso participativo es que el proceso es más importante que la anécdota que va a construir, que es el proyecto. Por eso soy muy respetuoso de construir metodologías que sean eficientes para cada caso. La misma metodología no es aplicable en todos los casos, es que vos puedas adaptarla a las características culturales, sociales, la escala, y que esa metodología sea lo más inclusiva posible. No sea elegir gente, sino que todos los que tengan algún tipo de sensibilidad e interés, que estén adentro, incluso para problematizar. Si se tiene en un proceso participativo que generar un conflicto, que sea ahí adentro y no que sea después por afuera en los pasillos, porque entonces falló. Vos necesitas que en un proceso participativo se expresen todas las voluntades que tienen interés en eso. Pero no de modo demagógico, sino que los profesionales que estamos a cargo del proceso lo tomamos como un insumo. Así como vos en un proyecto podés tener un especialista en iluminación, un especialista en hídrica, en diseño de equipamientos de mobiliario, bueno, la gente es una parte de la especialización. Los usos sociales, la demanda vecinal.
porque la gente no es la gente, son un montón de personas con intereses distintos, adultos mayores, padres con hijos pequeños, adolescentes, ven la plaza o el parque de modo muy distinto. Claro que los procesos participativos empezaron a generar a fines del siglo XX porque la manera de proyectar tradicional fallaba. Se gastaban grandes inversiones de dinero, que en las revistas de arquitectura lucían muy fotogénicas las obras, pero la gente las recibía mal. Claro, claro. Y el diseño de autor planteaba, esta gente inculta que no sabe valorar mi proyecto. Y es al revés, porque una buena plaza muchas veces no se ve en una foto. Hay que estar ahí para ver cómo lo usa la gente, cómo es un lugar de integración y no de disputa, cómo está ambientalmente con respecto al asoleamiento, si ves pajaritos o no ves pajaritos. Y esa calidad de proyecto, que son los proyectos que hoy requieran las ciudades para adaptarse al cambio climático, con sostenibilidad ambiental, y ya no se ven solo con lindas fotos en una revista que a veces hasta se premian entre pares y los proyectos en realidad fueron una porquería. Que hay distintos niveles de participación, a partir de lo que me preguntaste, la activa y la pasiva. La pasiva es donde la gente puede ir a expresarse, puede responder preguntas, pero que lo que sucede es que su participación no está vinculada a la decisión, que es lo que generalmente viene sucediendo en nuestro país desde la apertura democrática del 83. Entonces, pero la gente tiene la ilusión de que va a ser tenida en cuenta. Capaz que fue tenida en cuenta un porcentaje. Pero los que opinaron, se manifestaron, se expresaron y que el proyecto final no tiene nada que ver, lo viven como una estafa. La participación activa, que es la más compleja, es la que vos a la gente le invitás a participar diciéndole hasta dónde va a alcanzar el nivel de decisión en el que pueden aportar en función de que haya un debate y un acuerdo colectivo. Porque es el espacio público. Tenemos que ponernos de acuerdo, porque si haces una votación, esto lo aprendí también por experiencia, los que pierden se sienten excluidos, ganó una mayoría, y en general, en nuestra sociedad, los que pierden después conspiran con lo que ganaron. Y entonces no funcionó, porque vos cuando producís espacio público tenés que tratar de lograr que más allá que luzca lindo, que sea actual, que sea inclusivo. Que la gente lo sienta como propio y que no se haya quedado nadie afuera. Y si algo no se incluyó, porque una plaza o un parque siempre es una manta corta, o por presupuesto, o por espacio, no cabe todo, es que la gente haya acordado que no entró, porque no daba. Porque, digamos, si vos tenés claridad y convicción de que, a cómo estás convocando a la gente y qué querés alcanzar, yo en ese libro lo cuento, con el tiempo lo he hecho un poco más sustancioso, pero que en realidad hay dos instancias, diagnóstico y diseño. Diagnóstico es una jornada y diseño es una jornada. Vos lo que tenés que hacer es el trabajo previo con respecto a la comunidad a la cual vas a convocar a la primera instancia, que es construir un diagnóstico común. Y los conflictos que hay son expresión de los problemas que tenés que resolver. Los conflictos siempre trasuntan situaciones de muchos años de maltrato gubernamental, municipal. En el caso de vivienda, yo lo recomiendo al que hace poco falleció, Rodolfo Livingston. Fue un especialista en procesos de vivienda participativa que él de joven lo desarrolló en Cuba, cuando empezó la Revolución Cubana, y él la tenía clarísima en los procesos. Digamos, si vos podés entender que con el proceso participativo no intentás disciplinar a la gente para que te acepte una propuesta, sino que no hay propuesta. Quiero escucharles a ustedes qué quieren aportar a la propuesta y yo después soy un catalizador con la devolución para la respuesta. Bueno, fueron 16 años de lucha vecinal desde afuera de los gobiernos, instalando la demanda que en ese lugar, que era una playa del ferrocarril abandonada, en la zona de la ciudad de Buenos Aires, que tiene el promedio más bajo de metros cuadrados de espacio verde, tenía que haber un parque. Y con el tiempo, en esa lucha vecinal, empezaron a darle calidad, que el parque tiene que preservar las
arquitecturas patrimoniales ferroviarias, que el parque tiene que ser de flora nativa, que queremos que se haga con diseño participativo. Yo me sumé a los 10 años que había empezado la lucha vecinal y aporté como un ciudadano más. Fui el que redactó el proyecto de ley desde los vecinos para llevarlo a la legislatura y terminó saliendo casi como esas cosas que era una quimera porque lo hacíamos con una terquedad increíble, pero parecía que nunca iba a salir. Y hoy es una realidad en donde lo participativo fue desde afuera del gobierno y particularmente con un color de gobierno que no le interesa para nada la participación social, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y que ahí son situaciones que cuando hay una oportunidad histórica que te agarraron haciendo, la pudimos aprovechar. El Parque Quinquela, el Parque de Flora Nativa Quinquela surge también al calor de una lucha vecinal que le tuerce el brazo al gobierno de entonces. Yo coordinaba el programa Diseño Participativo del Paisaje y como esta gente hizo poner en la ley que tenía que ser por proceso de diseño participativo porque conocían nuestro programa, fue la primera vez que fue en el año 2004, pude tener libertad absoluta para aplicar el proceso participativo sin ningún cuestionamiento de mi propio gobierno ni restricciones. Y ahí fue como tal cual lo ves en el libro del año 2011. En el caso del Parque de la Estación, ahí hay una confrontación de ideas de cuando hay un concepto más neoliberal de la participación. ¿Por qué? Porque la ley decía que el parque tenía que tener un proceso de diseño participativo, pero como es una ley, no puede definir qué es el diseño participativo. Para el gobierno de la ciudad, el objetivo del diseño participativo no era construir un gran acuerdo, sino generar tormenta de ideas y que después ellos elegían cuáles eran las ideas clave para llevarlo adelante. Y ellos usan un concepto, una palabra distinta al diseño participativo, que es co-creación. Lo que, además del gobierno de la ciudad, en general, donde he visto que se ha utilizado la palabra co-creación, tiene un concepto más individualista, que es que venga todo el mundo a contar qué propone y los proyectistas elegimos qué agarramos de esa tormenta de ideas. ¿Qué es parecido a la participación pasiva? Bueno, como el colectivo de Vecinos por el Parque de la Estación llevaba tantos años y movilizando tanta gente, la co-creación que quisieron hacer ellos fue transformada en diseño participativo porque la gente estaba más entrenada que ellos. Sí. Proyectar no es algo inocuo. Hay contenidos ideológicos de quienes toman las decisiones. Pues. Si vos elegís diseño participativo y no estás delegando la responsabilidad del proyecto, sino que estás diciendo, quiero que el proyecto se adecue lo mejor posible a la gente que le tiene que prestar servicio, hay un compromiso ético, no tiene que ver con lo ilegal. Pero estamos en una época donde el neoliberalismo es hegemónico. Sí. Y se influye más que las personas piensen como individuos y no como ciudadanas, como clientes y no como ciudadanas, que reclamen como clientes y no como ciudadanas. Entonces, yo creo que, y además eso descompone comunidad, si todos nos pensamos solos como personas individuales. Lo que intenta el proceso participativo no es solo el objeto anecdótico que se construyó este parque como lo quería la gente. ¿Cómo se va a gestionar después? ¿Qué apropiación colectiva? Porque en los parques y plazas donde hay diseño participativo hay menos vandalismo, hay más cuidado de las personas, son más tranquilos, porque se armó una masa crítica de comunidad que siente que lo hicieron ellos. Y es lo mejor que te puede pasar.